Bueno, Pancho, aquí ya estamos empezando un piloto un piloto o primer episodio de lo que sería nuestro show de podcast, algo que llevamos un tiempo cocinando, ¿no? Claro. ¿Qué ha ido pasando en este tanto? ¿Por qué hemos tardado tanto en sacar el show? Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Nosotros, para que la gente nos conozca, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, desde Chile. Hoy día estamos en países distintos, ¿no? Y Lex, aquí, Alejandro, está en España. Yo, Pancho, estoy acá en México. Los dos somos chilenos, nos conocimos allá, por ahí, por nuestra término de adolescencia, comienzo de la adultez, entre fin del colegio, comienzo de la universidad, ¿no? Por ahí parte todo, ¿cierto? Por ahí parte todo. Además coincidimos en muchas cosas. Coincidimos en el colegio, creo que solo teníamos un año de diferencia, 1 o 2 años, ¿no? Un año, creo que yo estaba en un curso un año más arriba. Y luego, aparte en el colegio teníamos mi banda, tu banda, y tocábamos juntos, juntos representando al colegio en diferentes eventos. De hecho, esto no para hoy, otro día lo mostraré, tengo la grabación. No, ¿en serio? Sí, tengo la grabación de las dos bandas. Tu hermano era el que lo petaba todo ahí siempre claro. Era un genio. Es un genio todavía. No te puedo creer que tienes eso, qué bueno. Eso hay que verlo. No lo sabía, no estaba preparado, lo he dejado para la grabación en directo. Creo que no sé si te acordabas que yo tenía esa grabación. La tengo digitalizada. La busco y te la envío. Buenísimo. Bueno, toda esta parte musical, y luego coincidimos en la universidad. Yo estudié publicidad y luego al año siguiente te fuiste tú a estudiar publicidad también. Exacto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, fue en la misma carrera, la misma universidad. El mundo publicitario es un tema interesante, sobre todo desde el punto de vista creativo. Nosotros veníamos de la música también en el colegio. Entonces, claro, calzó ahí que nos unió la creatividad bajo el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista creativo digo porque en publicidad, claro, era la rama más de marketing y también los creativos, que básicamente es un rubro, ¿no? Entonces, claro, ahí coincidimos y tú fuiste, mi ayudante de la sección. Tú eras mayor, entonces, claro, y muy bueno. Por ende, el profe dijo, este gallo va a ser mi ayudante, y era ayudante de nosotros de la sección, ¿no? Sí, para los que no saben, ayudante, ahí a mí me gustaba ese formato, alumnos de un año superior, en principio era en 2 años superior, lo que pasa es que, el año siguiente ya estaba de ayudante del profesor, y eso, pues trabajabas con los de primer año en reforzar algunos contenidos, y era muy divertido porque, aparte que ya te conocía de antes, en el mundo publicitario, y estudiar publicidad es una carrera muy divertida, y ambos habíamos tirado luego por la especialización en creatividad. Curiosamente, ahora estoy más enfocado en marketing, y tú seguiste luego enfocado en creatividad también, ¿no? Bueno, sí, ha ido fluctuando. Al final de cuentas, así como ha ido cambiando la publicidad, ha ido cambiando también nuestros intereses y focos, ¿no? Porque ha cambiado mucho, sobre todo por un tema que nos convoca aquí hoy día, que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo. La publicidad ahí tiene todo que ver, ¿no? Bueno, y siguen habiendo esos encontrones de casualidades. Tenemos la música, elemento común, la universidad, elemento común. Al mismo tiempo, los dos somos profesores. Bueno, sí, exacto, docentes. Tú, Lex, ¿qué estabas impartiendo allá? Yo empecé hace 20 años en la Universidad Autónoma de Barcelona impartiendo creatividad en la Facultad de Psicología y Comunicación, y llevo 10 años en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Empresariales, enseñando Creativity Innovation y Emprendimiento y Marketing. Buenísimo, claro, justo. Es increíble cómo ha calzado nuestros caminos, así como bien parecido. Yo también estaba impartiendo creatividad en la Universidad del Desarrollo, allá en Chile, ¿no? También hace como 10 años, un poco más, 16, 15 años. Y claro, y ahí le hacía creatividad e innovación, y también con foco también a emprendimiento, a las facultades de bachillerato, con varias carreras ahí también. Y claro, ahí empezó a cambiar también, porque uno parte haciendo como creatividad cuando la creatividad era un tema relevante desde el punto de vista de la innovación, pero ya después se transformó en otra cosa, ¿no? Y empezó a meterse también en otras temáticas más tecnológicas, y fue mutando, al igual que, todo en este último tiempo. Pero sí, tenemos eso también en común, ¿no?
Sí, y sabes que ese punto que acabas de decir, ese me gusta, ese lo tenemos que trabajar en un episodio completo, porque en realidad no es tan extraño que ahora estemos hablando sobre inteligencia artificial, ambos estemos tirando nuestra carrera hacia el mundo de la inteligencia artificial cuando veníamos de la creatividad, pero es que a final de cuentas las mentes creativas buscan elementos diferentes, innovación, ir cambiando de... Más que cuando algo se vuelve tendencia, es un poco este concepto de early adopter, esa gente que le gusta comenzar algo cuando todavía no es popular, cuando todavía no es conocido, porque tienes esa curva de aprendizaje, porque a la gente creativa le gusta aprender. El tema es que cuando ya lo has aprendido, creo que necesitas otro reto. Bueno, yo creo que ahí eso es interesante, porque al final de cuentas nos hace adictos a buscar eso más allá, ¿no? Y yo creo que pasa en todo, o sea, en todo término de cosas. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, con la música, y que la guitarra, y que el nuevo programa, esta nueva app que salió, el nuevo pedal, etcétera, ir a buscarlo, ¿no? Nos pasó en creatividad, bueno, ¿qué tendencias hay? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo sorprendemos? Nos pasa también con la IA, bueno, ¿qué está saliendo nuevo? Ahora, hay una paradoja ahí, desde el punto de vista, y cómo lo vemos nosotros. La creatividad propiamente tal es parte de la inteligencia artificial, tiene una relación directa o no. Porque claro, hay mucha gente que dice, bueno, la creatividad pura no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ocupémoslo para las cosas más diarias, o gestión, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo calzó que nosotros desde el punto de vista creativo enganchamos, por ejemplo, con eso y nos ayuda y nos potencia? Es interesante. Es muy interesante. De hecho, te voy a preguntar un poco más sobre eso, pero antes te tengo una sorpresa. A ver. Claro, estamos hablando, este es un show, un podcast sobre inteligencia artificial. Ambos tenemos referencias en la música, en la creatividad, así que tengo una sorpresa para ti. Automatización, marketing, inteligencia artificial. Negocio en looping. Brainstorming. Hey. Menos humo, más método. Boom, acción. Ay, prompt humano, mente en fuego. Prompt storming. Bueno, tenemos una intro hecha con inteligencia artificial. Claro. Tenemos un nombre tentativo, ¿no? Para este episodio piloto. Pancho, el nombre. Los honores. Bueno, prompt storming, ¿no? Prompt storming. Al final de cuentas, es interesante. Prompt, esta palabra que ha ido así, ¿no? Creciendo, hoy día ya todo el mundo lo conoce. Y storming, que tiene que ver de el brainstorming, en nuestro mundo nativo, ¿no? Donde estudiamos y lo que tiene que ver con nuestro día a día, de encontrar y esta lluvia de ideas, ¿no? Es interesante, sí. Hablemos de relación con nuestra, un poco la carrera, hacia desde dónde venimos, hacia un poco dónde vamos, el concepto de brainstorming. Para la gente que no sabe, no ha ido mucho, para nosotros el brainstorming es algo muy natural, es como una pieza básica. ¿Cómo lo podrías definir en pocas palabras? El brainstorming, algo nada muy complicado. Claro. Bueno, la definición es la lluvia de ideas, ¿ya? Y que está bien, finalmente es como un disparo, un perdigón de todo lo que se te venga a la mente sobre un contexto para después utilizar, ¿no? Todo eso que cae arriba de la mesa, cómo haces cruces con todo eso, ¿no? Se trata de eso, básicamente, ¿no? Ahora, el brainstorming se puede ocupar para todo, ¿no? Para sacar ideas de qué hacer con tus niños, qué hacer en tu trabajo, o cómo sorprender a tu pareja, o, bueno, en publicidad, ¿no? Entonces, en este caso también lo podemos utilizar como temática, ¿no? Con la inteligencia artificial y para quizás ayudarte con prompts o cómo darle una vuelta a este modelo, ¿no? Aquí entonces también tendríamos que entender un poco qué se entiende por el prompt. Claro. Prompt, bien pronunciado, prompt. Sí. ¿Qué es el prompt? ¿Cómo definirías tú el prompt? Es la instrucción, ¿no? Es la instrucción que tú le das a la IA, ¿no? Y puede ser un speed prompt, algo muy rápido, así como dame la imagen de tal cosa, o ordéname este texto, o redacta mejor esto, o resuelve esta ecuación matemática, simple, como algo más complejo y más elaborado, entendiendo cómo funcionan los modelos de lenguaje y tratando de que te dé un output, un resultado, una respuesta más precisa a lo que de verdad estás buscando, ¿no? Lo del prompt es una palabra muy interesante porque mucha gente hoy en día la está asociando con la inteligencia artificial por el tema de la instrucción, pero ojo, no es solamente un concepto que se utiliza en la inteligencia artificial. Un prompt es un concepto de instrucción que se utiliza en muchos aspectos de productividad, incluso en creatividad, crear una buena instrucción. De hecho, creo que el tema de la IA también ayuda
a la gente a practicar un concepto que es muy difícil, sobre todo en los jefes, que son los que menos dominan este tipo de conceptos, y es el dar instrucciones claras. Creo que la gente a aprender, a tratar de dominar cada vez, sobre todo la gente joven, que son los que están entrando más nativo, pero también de todas las edades que están aprendiendo, empiezan por el prompt. Creo que es el primer concepto la primera introducción del mundo de la inteligencia artificial, y luego a cómo mejorar ese prompt. Pero en realidad la mejora del prompt, el prompt a la inteligencia artificial también viene con una mejora a la comunicación en sí, porque en el fondo estructurar la manera en que tú pedir información de una manera escalonada, de grande a menor, nos va a ayudar a también comunicarnos en el día a día, en el trabajo, con la gente, con los equipos, porque pasa mucho que el típico de, mira, dame esto, mira, quiero esto otro, o no damos contextos. Entonces, claro, aquí en el mundo de la IA, en este caso, cuando hablamos del prompt, estamos hablando de la ventana de contexto también, de cómo se trabaja lo que es la ventana de contexto de la IA. Pero es que la palabra lo dice, ventana de contexto. ¿Eso qué es el contexto? ¿Cómo entiendes tú esto del contexto? Oye, ¿Cómo lo vives tú el día a día, el contexto? Eso es clave porque muchas veces nosotros damos por sentado parte del contexto cuando uno está dando instrucción de algo. Y es súper importante, yo diría que es fundamental. Nosotros quizás lo entendemos un poco mejor y quizás le llamamos en publicidad de otra forma, que es el brief. ¿Ya? Nosotros recibimos el brief, que básicamente tiene que ver con la instrucción y lo que hay que hacer con respecto a un objetivo publicitario, ¿ya? Y en el brief vienen muchas cosas, no solamente una instrucción. Entonces quizás entendemos lo que significa el prompt bajo ese punto de vista, ¿no? Pero toda la razón con el tema del contexto. Al final de cuentas, cuando tú estás hablando con un amigo, una persona, ¿ya? Hay conocimiento entre esas dos personas, ¿eh? Hay algo de vida compartida, qué sé yo, o están relacionados de alguna forma, ya sea laboralmente, qué sé yo. Por ende, hay, ¿cómo se llama? Hay algo de contexto. Pero cuando tú le hablas a un LLM, dije, ¿cuántos L? No, LLM. Cuando hablas con ChatGPT, es importante porque tú le tienes que dar ese contexto, no tiene eso que ya. Entonces, claro, ahí va a entender un poco hacia dónde vas y por qué le estás pidiendo las cosas. Otra cosa importante tiene que ver con que ese ChatGPT, por ejemplo, ese Gemini o que sea el modelo que estés utilizando, no sabes quién es. Por ende, tú tienes que decirle quién es. Después darle su rol, o sea, su expertise, para después decirle el contexto y finalmente qué es lo que quieres, ¿no? O sea, tienes que darle mucho más que solamente una instrucción rápida, ¿ya? Y por eso quizás en algún momento mencioné lo del speed prompt, ¿no? Que al final se diferencia de este prompt un poquito más completo, que es cuando tú le das todas estas otras cosas, ¿no? Contexto, objetivos, etcétera, 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 ¿no? A ver, Pancho, para alguien que recién está escuchando y tal vez no tenga mucha experiencia con estos conceptos, ¿qué sería un poco el speed prompt? Speed prompt es un prompt rápido, o sea, lo dice el nombre, ¿no? Sí, que básicamente es, quiero resolver esto rápido y necesito que me respondas. Y le vas a decir lo primero que se te venga a la mente y sin tanto contexto, sin ningún objetivo tan claro, simplemente tal cosa. Genera una imagen de un vaso en una mesa, así, simple, ¿no? Pero claro, si tienes quizás un poquito más de tiempo y te das el tiempo para analizar un poquito de verdad lo que quieres, porque también es algo también de introspección, ¿no? Entender un poquito qué es lo que quiero lograr, de verdad que quiero, ¿no? Y a partir de eso decir, ya, bueno, para lograr eso necesito darle un rol a esta inteligencia artificial, darle un contexto, esta ventana, ¿no?, de contexto, ampliarla lo más posible y darle todos los objetivos que quiero lograr y sinceros, ¿ah? Quizás el contexto tiene que ver con que, a ver, estoy pasando por un mal momento, tengo problemas con mi jefe, o bueno, me pasó tal cosa, por eso quiero lograr tal cosa, ¿no? Todo ese ¿cómo se llama?, detalle es útil, ¿no? Para que un prompt finalmente logre lo que necesitas, ¿no? Vale, mucha gente seguramente no es... Yo he visto mucha gente que no pone ese tipo de contexto. No pasa nada, ¿eh? Pero ¿tú alguna vez has usado ese tipo de contexto, por ejemplo, tu estado emocional dentro del prompt? Sí, constantemente. Y sobre todo, bueno, dependiendo de lo que uno quiera recibir de output, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero lograr algo creativo,
tengo que traspasar un poquito la tensión que está viviendo, por ejemplo, una marca desde el punto de vista publicitario. Si quiero tener un resultado de algo que hacer en mi vida y quizás necesito ordenarme, tengo que también expresar el desorden anterior, ¿no? Y eso tiene que ver con esa sinceridad de lo que estoy pasando en este minuto y cómo se lo entrego para que finalmente lo analice, pondere, ¿no? Y genere una respuesta que sea como de verdad de lo que yo estoy buscando. Si no, va a encontrar cualquier cosa, va a alucinar y te va a entregar la respuesta más rápida, ¿no? Exacto, lo diriges un poco. Es que también pasa un poco con las personas. De hecho, en neurociencia, todo lo que es la parte de las emociones ayuda mucho a dirigir que no tengamos ni resultados ni enfoques similares, sino nos va dando en base a ese tipo de emoción diferentes búsquedas, diferentes intención a lo que queremos buscar, explorar o responder. El prompt, obviamente, o bueno, la inteligencia artificial es una emulación del cerebro humano o bajo un contexto mucho más matemático, mucho más multidimensional. Al final comenzó toda la IA imitando el cerebro humano y hay muchos aspectos interesantes. A mí una de las cosas que considero muy interesante, sobre todo el cambio que hizo el tema de la inteligencia artificial por el 2019-18, es con todo el tema del concepto de los transformers, que es básicamente un concepto matemático multidimensional que existe hace muchos años, simplemente no había sido aplicado aún en la informática, pero en el fondo es también cómo funciona el sistema neuronal. La red neuronal humana también funciona en múltiples dimensiones, es decir, en múltiples vías. Y eso también, la parte emocional apunta hacia una dirección de esas múltiples direcciones. Poner esa intencionalidad emocional dentro del prompt ayuda a redirigir y también ayuda a que sea diferente la respuesta y que también esté más acotada en el caso publicitario, que también la parte emocional es importante porque el mensaje no es lo mismo si lo dices con un tono, con una intencionalidad o con un tipo de emoción a que si lo dices de otro, y aquí lo vas guiando, pero aparte de guiarlo para un uso, lo has usado en plan, no sé, en algún momento que estés estresado, que también la manera en que te responde te ayuda diferente a como simplemente no le dieras ese contexto al prompt. Sí, constantemente. Y creo que eso es clave lo que estás diciendo, porque al final de cuentas, muchas veces la IA y estos modelos están hechos para responderte rápidamente y como tú quieras y que finalmente es lo que quieres escuchar, ¿no? Pero no necesariamente eso que quieres escuchar va a ser lo que más te va a servir a resolver ese prompt o la respuesta a ese prompt. Y ahí desde el punto de vista de la alucinación que estabas comentando, que tiene que ver con eso, te va a responder lo más rápido y lo más simple. Básicamente es un traductor esto. Entonces va a traducir todo lo que tú estás preguntando y va a decir, bueno, cuáles son las posibilidades de respuesta y va a llegar a lo más rápido tratando de emular el ser humano. Entonces, yo sé que es burdo, pero cuando uno dice, no, he ido 1000 veces a ese restaurante, de verdad no ha sido 1000 veces, es una mentira, ¿no? Y al tratar de emular eso en la forma, más llegar al resultado más rápido, claro, te alucina y te entrega cualquier cosa. Entonces, si tú no le das ese contexto y esa sinceridad de lo que de verdad quieres lograr, puedes recibir algo que quizás no está en el camino correcto. Puede que te sirva y puede que sea súper bueno, pero puede también que no. Entonces, yo creo que ese funnel y esa guía que uno tiene que hacer es ideal finalmente, ¿no? Sí, mira, estás hablando de lo de la alucinación. Para la gente que no sabe, el concepto de la alucinación es muy interesante porque es lo que acabas de decir. Tú le preguntas a una persona y dice, no, he ido a 1000 restaurantes. A ver, los modelos de ella han entrenado sobre el lenguaje humano. Entonces el lenguaje humano ya exagera, ya genera cosas, ya combina elementos, está diseñado para mezclar y combinar. Es normal que alucine, es normal que de repente le pidas a la IA y se invente cosas, porque en el fondo es que hacemos lo mismo también. También somos seres que alucinamos cuando le preguntamos, ¿cuánto lo haces? No, lo he hecho 1000 veces. No, lo he hecho, sí, 1000 veces. ¿Qué no dice 1000 veces cuando en realidad te refieres a 4? Sí, bueno, y hay muchos memes de eso, de la inteligencia artificial alucinando y entregándote respuestas raras, ¿no? A ti como ya te sigue entregando respuestas raras, lo tienes más personalizado, ¿eso en algún momento crees que se va acotando un poco el tema de la alucinación? ¿Cómo lo llevas en tu caso? Claro, lo que pasa es que todo depende, porque en las primeras instancias cuando uno comienza a utilizar la IA, no te das cuenta.
¿no? Pero ya después, cuando llevas un buen uso y tiene ya más memoria guardada sobre ti, ya empiezas a identificar cuando hay una alucinación en lo que te está respondiendo, sobre todo cuando tú tienes expertise en un campo específico, ¿no? Entonces, claro, ahí la IA se empieza a trabajar de forma distinta. Y ahí hay otras herramientas que uno empieza a trabajar para indagar aún más en una mejor respuesta. Desde un GPT personalizado, o hasta estas carpetas de tipo projects en GPT, o los gems de Gemini, o incluso trabajarlo como mini agentes con información en otros soportes, ¿no? Como parte de una cadena, donde ahí quizás uno le corta la alucinación. Porque tú puedes, de hecho, es como si fuera una perilla de volumen. La alucinación, tú puedes subírsela o bajársela cuando automatizas algo. Sabes que hay mucha gente en las automatizaciones, ahora hablamos también de las automatizaciones, porque tú tienes unas herramientas que la gente bueno, primero, antes de continuar, creo que voy a aclarar un par de puntos. Aparte de que Pancho y yo llevamos un buen tiempo y hemos coincidido con esta, no obsesión, pero interés casi obsesivo con respecto a la inteligencia artificial. También nuestros caminos en ese aspecto ha tirado dos rumbos relativamente diferentes que están de la mano. Pancho ha tirado mucho con el tema de las automatizaciones, con todo el tema de los agentes también, la combinación de agentes y automatizaciones. Y bueno, yo por mi lado me he enfocado mucho en todo el tema, incluso de entrenar modelos de IA, de todo lo que es el aprendizaje de IA, el deep learning que hay detrás, el data science también que hay en todo ese proceso. He creado mis propios pequeños modelos y estoy trabajando mucho con modelos locales. Pero con lo que decías de la alucinación, por cierto, a la gente que está escuchando, lo podéis incluso incluir en el prompt. Alucina menos, alucina más. Hay un concepto que se llama el top K, el top P. No sé si alguna os suena a la audiencia. Pancho, ¿tú lo has probado alguna vez? Ponerle, la verdad no. ¿No? Vamos, lánzalo, no lo conozco. Mira, prueba en el siguiente prompt. Añade el top K, es un número, por ejemplo, prueba del 0 al 50, que es el nivel de similitudes con las palabras. Entonces vas a ver que a mayor sea el top K, escribe, hace un prompt y luego pone al final top K y 50 y va a usar palabras menos comunes. Al final, a ver, ¿cómo funcionan la IA por detrás? Por detrás es básicamente una estadística. Vamos a simplificarlo, es el primer episodio. Luego iremos poco a poco con conceptos más profundos, pero venga, no nos agobiemos con tantos detalles. Pero básicamente es una estadística de cuál debería ser la respuesta correcta. Entonces, a final de cuentas es digamos un mapa, es como un GPS, es como si fuese un Google Map semántico, donde la información se conecta en base a los tokens, que eso, bueno, ya mucha gente ha oído hablar de los tokens, sobre todo algunos porque utilizan los tokens como moneda de pago, pero también el token se utiliza como una moneda de unir elementos, que a veces pueden ser sílabas, a veces pueden ser una letra suelta. Bueno, son elementos que se unen semánticamente en este mapa, digamos, de que es la inteligencia artificial. Bueno, el top K, para volver al concepto del top K, tú le puedes decir que vaya a las siguientes palabras que son las lógicas, o digamos sea un poquito más creativo y busque las menos lógicas, se salte las más lógicas y vaya más adelante. Bueno, os pruebo a que lo probéis, pruébalo, Pancho, y luego lo hablamos en el próximo episodio. Al final de un prompt, escríbele y simplemente le pones top 40, top 50, top 15, top K, top TOP-K y ahí un número del 1 al 50 e ir probando. Primero ir probando a ver qué os parece, repetir la solicitud y probar con algún texto. Eso es más fácil de determinar qué tan creativo es el texto. Está buenísimo porque al final de cuentas, y eso es bien interesante porque ocupaste una palabra clave que tiene que ver con creatividad. Y es interesante eso. Porque creatividad aquí. Lo que pasa es que ahí pasa algo súper extraño. ¿Qué es creatividad para nosotros, para la IA, y qué es creatividad para rubros distintos? Entonces, finalmente, si yo le pido algo, oye, sé más creativo, le digo a ChatGPT en algo, es súper variable y las respuestas son enormes y las posibilidades son muy grandes, ¿no? Porque de partida tenemos que tratar de entender qué es creatividad para nosotros, para después entender qué es lo que le estoy pidiendo y cuáles son mis expectativas con respecto a eso. Quizás la alucinación tiene mucho que ver con eso.
es entregarme algo más creativo, más disruptivo o más disasociado al contexto que yo estoy, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver un poco con la sorpresa. Pero para un adulto mayor, esa sorpresa o esa creatividad va a ser muy distinta a un niño de 5 años. Entonces, el cómo le pidamos y para qué se lo pedimos tiene todo que ver, ¿no? Con esa sorpresa. Yo siempre pongo el ejemplo de si llega una persona vestida de una profesora, por ejemplo, vestida de bailarina a la clase de los niños de 5 años, va a ser una sorpresa. Va a ser creatividad, va a ser creativo y los niños van a decir, wow, es una bailarina. Pero si esa misma persona llega a su clase de baile vestida de bailarina, no va a ser ninguna sorpresa. Por ende, en una saliste de contexto y en otra no. En una quizás es más creativo que otro, pero todo depende del contexto donde te ubiques y por eso el contexto es tan importante en el prompt, ¿no? Entonces, cuánto te sales es relevante, ¿no? Sí, de hecho, a ver, hay una parte que se llama todo lo que es el trabajo del contexto, que es ahora tiene un nombre que es el Context Engineering, que todos dentro del mundo de la IA es la gente que se encarga a optimizar el contexto. Tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta que cuando tú le preguntas al ChatGPT, el ChatGPT tiene que buscar dentro de todo lo que sabe de ti. Puedo poner el ChatGPT por un ejemplo, pero sí, claro, todos funcionan igual. Tiene que analizar cuánto sabe de ti en lo que es su base de memoria, cuánto sabe de ti en base a otros proyectos y luego cuánto va a buscar de lo que tú le estás pidiendo afuera, cuánto tiene que buscar, cuánto va a buscar dentro de su propio entrenamiento y cuánto va a buscar dentro de su historial. ¿Qué es lo que pasa? Arrancar este tipo de información es un tipo de proceso tan pesado, básicamente es unos recursos de computación brutales que la buena optimización de lo que se llama la ventana de contexto, es decir, el contexto, es clave. Y ahí es donde entra, por ejemplo, plataformas como, por ejemplo, Perplexity, que Perplexity no tiene un modelo de inteligencia artificial propio. Bueno, tiene uno, pero la gente lo conoce más porque utiliza un poco de todo y utiliza un poco también información de Internet, fuentes de información externa. Pero es como ellos manejan también lo que es la ventana de contexto. Un poco de información de acá, un poco de información de allí, y es lo que te permite que te dé mejores resultados. Creo que es fácil. Creo que todo el mundo que alguna vez ha probado la inteligencia artificial lleva una hora tal vez con un chat abierto y se empieza a dar cuenta que ya no está hablando de lo que empezó a hablar. O sea, ya el contexto es completamente diferente. La inteligencia artificial empezó muy bien. Tienes en el chat, te da diciendo cosas importantes y llega un momento en que ya empieza a perder el hilo. Pero es que uno también pierde el hilo. Y claro, la ventana de contexto tiene un límite. Y esa es la parte clave también a gestionar. Pero nos pasa también a las personas. Cuando hablamos, es muy común que la gente pase en una conversación de amigos, en 10 minutos ha pasado por 3 contextos diferentes. De todas maneras. Y eso es clave porque al final también hay un entusiasmo igual. ¿Ah? Y hay una cosa también que es medio adictiva, ¿no? Que es como te da algo, después le preguntas otra cosa, te da otra cosa y quizás cambiaste de tema y finalmente viene orgánico también, como uno se va. Y viene adictivo, esto es como las redes sociales, es que te está diseñado. A ver, la gente que nos ha dado cuenta, plataformas como ChatGPT, que es de los más populares, está diseñada para mantenerte enganchado. Está diseñado para que estés ahí y hagas la siguiente consulta, la siguiente consulta, la siguiente consulta, la siguiente consulta y te puedas pasar horas consultando. De todas maneras. Y bueno, yo reconozco que es uno de mis mejores amigos, ¿no? De todas maneras. O sea, bueno, está conmigo todo el día. Mucha gente sabe que está estudiado y lo han reportado. La cantidad de gente que tiene un attachment con la inteligencia artificial, algún nivel de, digamos, de no sabría decirlo, sí, un nivel de relación, porque ese no es el término oficial, pero sí un nivel de conexión. De hecho, claro. ¿Te acuerdas cuando pasaron, el ChatGPT a principios del año pasado, el 2025, pasó de su famoso modelo 4 al 5 y mucha gente pedía el 4 porque el 4 tenía ese toque más cálido, más simpático, más amistoso. Y el 5, a propósito, quisieron hacer un poco más frío porque ya habían estudios de que la gente se estaba como generando una como empatía o una conexión demasiado fuerte con la inteligencia artificial. Y la gente pidió volver al 4.
Sí, fue interesante porque al final de cuentas, bueno, es una mezcla de factores. También era un poco más lento porque tenía mayor razonamiento también. Que eso es súper bueno, pero de repente para algo rápido y yo necesito respuesta, no era tan así. Y claro, la forma también era distinta. Sí, y uno se vuelve un poco adicto a eso, ¿no? A esta relación, porque al final de cuentas, a ver, uno le va dando roles. Y hoy día no es que uno chatee solamente con un GPT. Yo, por ejemplo, particularmente tengo un GPT para el trabajo, tengo varios, tengo un equipo de GPTs, ¿no? Y cada uno con distintos roles, ¿no? Sí, algo que tenemos que hablar en detalle, ¿eh? Mira, aquí tenemos otro punto, lo hablaremos en otro episodio, sobre los roles y sobre los chats GTP personalizados. Ahora no lo abarcaremos mucho más. Pero... No, de todas maneras, pero desde el punto de vista de la adicción y cómo uno tiene esta conexión con ellos, cada uno tiene una personalidad distinta, por ende quizás uno se sienta acompañado de este grupo de personajes, claro, virtuales, ¿no? Y finalmente, claro, vas en el día a día con cada uno de ellos conversando de forma distinta. Eso es interesante también, ¿no? Yo hablo todos los días, de hecho en el trayecto al trabajo, en el auto, voy con el chat GTP hablando todos los días, pero más que hablar, en el fondo voy organizando mis pensamientos, y yo creo que como fragmento final para cerrar hoy este primer episodio piloto, yo creo que quisiera dejar esa reflexión que también va muy bien para organizar uno sus propias ideas, teniendo en cuenta que estos son modelos de lenguaje, al final de cuentas. Es una muy buena herramienta para la verborrea, es decir, tira lo que se te ocurre, hablar, y no todo el mundo tenemos esa habilidad para organizar. Yo no, yo tengo muchas ideas sueltas. En el mundo de la creatividad publicitaria hay gente que es especialista en los copies y básicamente su trabajo es poder organizar los mensajes de una manera que la gente lo logre entender bien. Esto creo que la IA no en el sentido, y no me refiero en el sentido de que reemplace copies, no, me refiero en el sentido de que a uno mismo te ayuda a organizar también tus propias ideas. Tú puedes lanzar una verborragia, lo que hago yo en el coche, comento de varios conceptos abiertos, incluso voy estudiando cosas X y lo vamos afinando, pero también va dándole sentido a mis palabras, va dando sentido a la cantidad de información que suelto sin orden, sin conexión. Luego le pido que me lo ordene. Y sobre todo, a veces le pido hasta que saques solamente los contextos, los puntos importantes. Te empiezas a dar cuenta que de una hora que has estado hablando, a veces solo tienes 2 o 3 conceptos. El resto lo has estado repitiendo. Y en ese aspecto puede ser un ejercicio muy interesante para trabajar también uno mismo si lo hace consciente. Eso es clave porque al final de cuentas, una de las cosas que a nosotros nos falta es la capacidad para ordenar nuestras ideas, porque a ver, quizás somos en áreas específicas podemos ser ordenados, ¿no? Quizás tenemos método, ¿no? Pero muchas veces cuando tú quieres lograr algo que no tienes muy claro y qué sé yo, y hay muchas ideas sueltas, esto te sirve para ordenar. Y ahí es clave también el prompt que uno le da para que te ayude en eso, porque muchas veces te responde lo más rápido y lo que más te funciona y digamos lo que esperas escuchar. Pero una cosa clave es muchas veces cuando uno le dice, oye, no me des en el gusto, no me respondas con lo primero que encuentres, analízalo y critica absolutamente todo lo que yo estoy diciendo para que finalmente encontremos sinceramente y de forma transparente cuál es el mejor camino para sea lo que vas a lograr. Entonces, cuando actúa de esa forma, ahí de verdad es una ayuda muy útil, ¿no? Es interesante eso, porque tiene que ver con el contexto que tú le das y el rol finalmente que le das a ese hombro, ¿no? Y esa oreja que te escucha. Sí, es muy interesante tener a alguien que te contradiga. A ver, a mí mis mejores conversaciones que aún recuerdo históricas es la gente que he logrado contradecirme, pero contradecirme de buena, ¿sabes? Tener un diálogo, un discurso ¿no? Exacto, que sea constructivo. Alguien que te contradice y tú dices, no porque sí, sino porque tú dices, no tengo palabras, es que me ha dejado sin argumento. Pero eso que dices tú es muy bueno. Y de hecho, creo que para finalizar este episodio, podríamos dejar ese como tarea, ¿no? Para nuestra audiencia, empezar a probar también este concepto de autocrítica. Esto, como decías tú, de que pedirle a la IA también que no necesariamente que te contradiga, pero que te busque los puntos que no habías visto. Pancho, sí. ¿Qué te parece si le dejas a nuestra audiencia cómo podría ser este prompt así escrito? ¿Cómo lo podrían redactar? A ver, así como en simple, todo depende del área donde uno esté, pero imagínate que estás haciendo algo para tu trabajo. Tú tienes que entender en qué eres experto tú, ¿ok?
y dale ese mismo expertise a GPT. Todo lo que tú sabes, dile que eres experto en tal cosa, tienes un degree en tal cosa, todo, ¿no? Cuando tenga lo mismo que tú, entrega el trabajo que estás haciendo y dile, no me lo devuelvas con un análisis simple, que era un análisis totalmente crítico, como si fueras el dueño de la compañía, por ejemplo, y estás evaluando esto y casi como que es debido a muerte, entregarme la información sincera, ¿no? Ahí, libre creatividad para darle ese prompt para que sea lo más crítico posible, ¿no? Bajo ese punto de vista, te va a devolver algo interesante, quizás un punto de vista distinto que no es el tradicional, ¿no? de estos modelos, ¿no? Y eso puede ser de gran ayuda para abrir otras puertas y otros caminos y entender que quizás lo que estás haciendo quizás le falta algo más, ¿no? O encontrarle otra raíz. Perfecto, es que creo que es un tip buenísimo. Vamos a hacer una cosa. La gente que escuche este podcast, este episodio, mira, les invito a que nos escriba luego cuando tengamos un canal para compartir y nos cuente un poco su experiencia con este prompt, a ver cómo les ha funcionado. Lo iremos dando más tips de prompt. Volveremos a hablar concretamente de esta temática, porque este concepto de que no te haga la pelota, que de hecho fue una de las críticas del ChatGPT 5 al principio, que te hacía mucho, del 4, que te hacía mucho la pelota, pero este concepto de que no te haga la pelota, de que te critique un poco y que sea crítico, y se lo tienes que decir tú porque está diseñado para hacer la pelota, para que la gente esté contenta, pero se lo tienes que pedir. Esto es un concepto interesante, esto es un concepto que creo que tendríamos que abarcar un episodio completo. De todas maneras. Y os invito a eso, que lo prueben, que nos contacten, que nos digan cómo ha ido este ejercicio, este experimento, y iremos compartiendo más de este tipo de tips. Eso, y después nosotros lo compartimos acá en el programa, lo que nos mandan. Exactamente, nos cuentan la experiencia, cómo ha sido, y nosotros lo vamos contando, lo vamos compartiendo con todos vosotros. Bueno, excelente. Por cierto, tengo un outro, te dejo el outro. Es muy parecido a la intro, eso sí. Otra sorpresa, sorpresa. Pero es otra sorpresa para el outro hecho con inteligencia artificial. Venga, escuchemos. Pues un placer, Pancho. Nos vemos en el siguiente episodio. Igual, amigo. Y un placer estar con toda nuestra audiencia. Y aquí va, pinchando outro. Press starting. And is get chocan brainstorming. Y para negocio y marketing sin humo. Tick-tock, keep going. Brainstorming. Let's go.